Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Es para mí un placer presentarles a estas... ¿Se escucha en el fondo? Es un placer para mí presentarles a estos dos profesionales extraordinarios. A mi izquierda, Carmelo Sardinas Ulpu, y a mi derecha, Simona Mayo. Ambos van a presentar experiencias de traducción editorial en lenguas originarias, lo que va a permitir dar un panorama o dar una idea de qué se está traduciendo, para qué se traduce, quién traduce, qué sentidos tiene ese traducir. Que los dejo primero con Carmelo Sardinas Ulpu. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, por darnos esta oportunidad de que los pueblos originarios llegue a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Por ahí de pronto para algunos es un poco desconocido todavía. Nosotros creemos que vivimos en este territorio, en este continente. Por lo tanto, el reconocimiento a cada una de las naciones y pueblos que todavía hablamos nuestra lengua, investigamos, escribimos y leemos, hacemos traducciones, es importante que el mundo, por lo menos desde este lugar, que conozca un poco de lo que nosotros hemos hecho. Bueno, quiero aclararles un poco como anécdota cómo llegué yo a conocer al doctor Ángel Hervas Sandoval. El doctor Ángel Hervas Sandoval fue presidente de la Academia de Xochapampa, Estado Plurinacional de Bolivia. Mi profesora fue Alcira de Dick y el doctor Dehesa. Son los tres investigadores, sin dejar de lado a Jesús Lara, que fue un gran investigador durante 35 años. En 35 años, estos académicos y hermanos hablantes y escribientes de la Universidad de San Simón, Cochabamba, que justamente plantearon la carrera de lenguas. En eso estaba inglés, francés, portugués, todas las lenguas extranjeras. Pero por último, como la mayoría somos hablantes, se incorpora la educación y la enseñanza en lengua quechua. Así nosotros llegamos, siendo originarios, yo soy de una de las comunidades de Jatungay Uturupalca, soy de Potosí, que es otra provincia. Así llegué a conocer a estos señores, maestros de la cultura. Durante esos años, ellos consiguieron de plasmar un diccionario actualizado. Bueno, eso fue un poco mi historia con la educación. Bueno, ahora, ¿cómo llegamos a Buenos Aires? Yo radico hace muchos años en Argentina, por lo tanto, cuando me recibí de profesor, no sabía dónde trabajar, pero en el año 93 hubo un encuentro de educación y pueblos originarios en la Universidad Nacional de La Matanza, donde yo me hice presente como profesor de quechua. Por supuesto, no me aceptaron porque no era de Argentina primero, segundo, no había tenido el título, el cartón del magisterio que enseña la educación oficial del Estado. Por lo tanto, me inscribí en un taller para poder dar a conocer mi lengua. Y en esto también han habido dos profesores guaraníes del Paraguay. Y bueno, cada uno hemos hecho nuestra exposición desde el idioma. Y cuando yo me retiro del aula, me tocan el hombro y me invitan a tomar un café en el Salón de las Américas, ahí en la Universidad de La Matanza. Me dice, queremos hablar con usted, pero no sabía quién era, y bueno, junto a los dos profesores de guaraní. Ahí comenzó un poco nuestra historia, cuando escucharon nuestras lenguas. Nos propusieron a ver de qué manera nosotros podíamos presentar un documento a la universidad. En primer lugar, nosotros entendimos que el Consejo Deliberante de La Matanza era quien tenía que resolver este tema.
Bueno, hicimos un proyecto de ley con los profesores de guaraní, Ignacio Báez, lo tengo que nombrar, y Jesús de Martínez. Y presentamos este proyecto de ley, primeramente argumentando cómo una universidad nacional está dictando 7 idiomas extranjeros y ninguno del país. Primeramente, argumentando que el noroeste y Cuyo pertenece todavía a esta cultura de la Confederación del Tahuantinsuyo, mal llamado Imperio Incaico, el litoral a los guaraníes. Desde ese momento golpeamos de puerta en puerta a todos los bloques de los partidos políticos. Encontramos hermanos del interior, encontramos hermanos de Catamarca, encontramos de Tucumán, encontramos de Corrientes, encontramos de Salta, que eran concejales en La Matanza. Bueno, hasta que un día se trata el tema con un agregado para tratar el tema de los idiomas. Y nosotros éramos 4 gatos locos esperando a ver el Consejo Deliberante cómo iba a votar. Pero nos llenó de alegría porque al finalizar, en unanimidad votaron para que en la Universidad de La Matanza se inicien las lenguas originarias de quechua y guaraní. Así llegamos a la Universidad de La Matanza. A la semana nos llaman de la universidad y al llamarnos, lógicamente, no tenían el conocimiento cómo son los idiomas de las lenguas originarias. Entonces nos dice: señores, nosotros queremos saber en primer lugar qué son. ¿Son dialectos o idiomas? Y nosotros dijimos que son idiomas. Entonces me dice: este papel que está escrito, ¿ustedes lo pueden transcribir? ¿Lo pueden traducir? Fue realmente para mí un balde de agua fría, subestimando la capacidad quizás de los pueblos originarios. Han pasado 500 años de imposición, pero estamos vivos con nuestra lengua. Entonces le dijimos que sí, yo particularmente le dije que sí. ¿Qué pueden traducir? Entonces elegí de traducir los derechos humanos del niño, porque en primer lugar nosotros queríamos que los niños tuvieran la oportunidad de esta enseñanza en las escuelas primarias y secundarias. De la Carta Magna de Argentina, los derechos del niño, elegí, me llevó 3 meses a 4 meses en un ciber con los cafecitos de por medio. Tardé todo este tiempo, pero a la final se plasmó el trabajo, donde este trabajo fue presentado en la Biblioteca Nacional y recibí el apoyo absolutamente y totalmente de la Embajada de Bolivia. El día de la presentación del libro, nosotros cursamos la invitación, no fue ninguno de la Universidad Nacional de La Matanza. Y era un dolor para nosotros, porque el trabajo que nosotros habíamos hecho con tanto tiempo, con tanto sacrificio, que no fuera una persona en representación de la universidad. Cuando llego a la universidad, le llevo los libros, 3 libros, uno para la biblioteca y otro para el rectorado y otro para los alumnos de todos los idiomas. Entonces, claro, me dice, dice, pero qué lástima, ¿cómo nos avisaron? Nosotros no sabíamos, qué maravilla, qué bueno. Bueno, eso es un poco nuestra historia de este trabajo, ¿no? Y luego, en esta traducción, yo tuve que agregar algunos neologismos. En primer lugar, nosotros queremos aclarar que la lengua del runasimi, conocido como quechua es la cultura, buscamos la etimología de cada una de las palabras, las raíces. A partir de ahí buscamos los neologismos y encontramos todo a raíz de estas investigaciones que han hecho nuestros mayores, las personas que ya he nombrado anteriormente. Algunas cosas nos faltaban desde la ley, pero pudimos plasmar. Cuando
termino de imprimir este libro por mi cuenta, porque acá no hubo ninguna ayuda, ni económica, ni siquiera moral. A veces son cosas que nos pasan a los pueblos originarios. Pero con tanto sacrificio editamos 300 libros nada más porque no alcanzaba más el dinero. Entonces, de esa manera nosotros hemos entregado, además, tuve que hacer un viaje a mis comunidades para entregar en cada una de las escuelas primarias, porque ya estaba la educación bilingüe en quechua y castellano en el Estado plurinacional, hoy Bolivia. Y este libro fue declarado de interés municipal y de interés provincial. Además, este libro fue reconocido en el Consejo Deliberante de Morón. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos presentado otro proyecto de ley para que se abriera la enseñanza en el partido de Morón. Pero resulta que todos los concejales nos dieron el aval y el reconocimiento el 1 de noviembre de lenguas originarias de quechua y guaraní. Por eso lo tenemos el escudo y el sello y el nombre de todos los concejales, de todo el grupo, desde el intendente y todos los concejales. Pero así son las cosas, que a veces uno trabaja, pero a veces hay que dar la posibilidad que ellos también figuren en el libro, ¿no? Bueno, ¿a quiénes nos interesaba entregar estos libros? Los libros escritos en quechua. Primeramente, nosotros tenemos una población mayoritariamente hablante, no escribiente, porque nuestras casas de estudio han sido destruidas y han sido asesinados todos los sabios de nuestra cultura. A partir de que la colonia llega y después los nuevos estados, las nuevas repúblicas, al no reconocer a las lenguas originarias, impusieron como la educación única en la lengua castellana. De esa manera nosotros pudimos aprender a leer y a escribir a duras penas, porque para mí también fue un choque de cultura cuando nuestro entendimiento, nuestra filosofía de vida es de una manera y la educación desde la cultura occidental era de otra manera. Entonces, la importancia para mí, a pesar de todo, tenía que terminar mis estudios, la primaria y la secundaria. Y no fui buen alumno yo, siempre fui un regular para abajo. Se los cuento porque es así, pero tenía que continuar, tenía que plasmar mis propósitos. Bueno, por eso llevé a las escuelas y por eso también acá hemos entregado en las bibliotecas. La Biblioteca Nacional tiene este libro, la traducción, así que lo pueden buscar, seguramente todavía está. Bueno, luego han pasado algunos 2 años, 3 años. Esta revista que era, en aquel momento, hablaron sobre pensar y hacer solidario. Acá tomaron en cuenta la mayoría de las culturas. Aquí a nosotros nos tocó sobre el Tahuantinsuyo, la escritura sobre el Tahuantinsuyo. Yo tuve que hacerlo en castellano. Cuando se los llevo, me dicen, qué bueno que está en castellano, pero dice, nosotros queríamos que llegue a la colectividad boliviana. ¿Cómo hacemos? Si llega en castellano, podrán leer algunos, pero queremos llegar, porque en aquel momento el gobierno de la ciudad tenía contacto con las villas de emergencia, con la Villa 1114, con la 31, con Barracas, con Soldati. Bueno, entonces le digo, bueno, únicamente yo puedo transcribir esto. Por eso con esto dice solidaridad en la Confederación del Tahuantinsuyo. Tuve que escribir bilingüe castellano y en runasimi. ¿Por qué el interés de que llegue a los hermanos originarios quechohablantes? Si ellos aprendieron a leer y a escribir en castellano, seguramente se iban a interiorizar de su lengua materna. Era una forma de llegar con un escrito comparando la frase hecha en castellano y la otra frase en runasimi para que entiendan. Era una de las formas de llegar a nuestra gente.
que ninguno de los hablantes han tenido la posibilidad de estudiar como nosotros. Somos muy pocos. Así llegamos. Bueno, el hecho de hablar sobre la solidaridad, tuve que plasmar qué es la solidaridad en el Tahuantinsuyo. Tomar en cuenta el trabajo recíproco, la colaboración mutua, el aini, la minca, que son palabras muy, en estos últimos tiempos, muy usado, pero tiene una función solidaria, una función comunitaria, una función colectiva, una función armónica, una función de hermandad y reciprocidad, siempre buscando la unidad en la diversidad. Entonces, esa palabra, esa frase, a nosotros no me conformaba solamente con la solidaridad, sino explicar los motivos, cómo es nuestra forma de la construcción de una vivienda, cómo son las siembras, cómo son las cosechas en forma colectiva, donde todos nos colaboramos, donde en las comunidades no tenemos patrones ni tenemos asalariados, nadie paga y nadie cobra. Entonces era una de las formas de que en esta gran ciudad también nuestros hermanos que dejaron sus comunidades y acá vinieron a trabajar por el sueldo, que refresquen la memoria y que se recuerden de sus comunidades, que cuán importante es cuando nosotros llegamos con las dos lenguas. Así fue esta revista hecho a través del gobierno de la ciudad en aquel tiempo. Y si lo puedo decir el nombre, creo que era, ¿cómo se llama el de Cromañón? Ibarra. Fue en el gobierno de Ibarra, donde me llaman de derechos humanos para hablar sobre la solidaridad. Dice, nosotros queremos saber si usted nos puede contar, nos puede comentar. Primero fue así la entrevista. Dice, nosotros queremos que nos cuente cuáles son las necesidades de su comunidad, por qué usted se vino de allá, por qué emigró. Queremos saber, a ver, seguramente, por qué hay pobreza. Yo decía pobre, ¿no? En su mente, desde su lugar, claro, está formado culturalmente y además la enseñanza occidental europea le llegó a la mente, pero no sabía ni cómo nosotros vivimos. Entonces cuando le dije, bueno, mejor vamos a escribir una revista para que ustedes puedan tener en su mano. Así fue el tema. Y bueno, sí, ya estamos, ¿no? Casi. Bueno, así se ha distribuido esta revista. Sí, ya estamos. Bueno, el préstamo del runasimi, del idioma, en la lengua castellana, nosotros tuvimos que pedirnos prestado el alfabeto, algunos del alfabeto, porque no todos lo usamos, porque nuestras casas de estudio han sido destruidas, nuestros maestros, nuestros jamautas han sido muertos. Por eso yo puse en algunos lugares ayllu, como la familia, no traduje. Jamautas eran los científicos en mi cultura. Curajas es el mayor que conduce en la comunidad. Camachi es la autoridad actual, los gobernantes, ¿no? Así que, bueno, pachis, pachis. Gracias. Bien, le doy la palabra a Simona Mayo. Marimari Compuche, Mulepalu Tufameu. ¿Se escucha bajito? Gracias. Bueno, los saludo Mapudungun. Como decía Yorina, mi nombre es Simona. Soy mapuche del lado chileno. Llevo un tiempo acá en Buenos Aires estudiando y entre otras cosas. Pertenezco a un colectivo de educación autónomo mapuche que se llama Comkim Mapudunguain, que significa todos hablaremos mapudungun. Y hoy día, bueno, la verdad quería hablarles de varias cosas pensando en que las personas que están trabajando hoy en la traducción editorial bilingüe mapuche-español no están en Buenos Aires y era complicado invitarlos, así que voy a tratar como de
hablar también en nombre del trabajo de ellos, o de las personas que yo al menos conozco cercanamente. Y primero contarles un poco desde mi experiencia personal. Yo me considero, reconozco como neohablante, teniendo en cuenta que la categoría hablante para algunas personas puede ser más amplia y para otras puede ser más estricta. O sea, para algunas personas un hablante es una persona muy competente, que entiende, escribe y un montón de otras capacidades. Y para otros también puede ser una persona que entiende pero no habla tanto. Y yo creo que estoy como entre esas dos nociones de la categoría hablante. También lo digo como neohablante por respeto a las personas que hablan como del mapudungún como lengua materna, que tienen una comprensión mucho más amplia de la lengua. Yo estoy ahí a medio camino. No me tocó el privilegio de aprender el mapudungún como primera lengua. Y bueno, tuve la suerte de encontrarme con un educador tradicional mapuche que era funcionario de la facultad donde yo estudié en Chile. Él era la persona encargada del aseo y siempre tuvo mucha inquietud en enseñar la lengua. Con él conformamos el equipo del que les hablaba, el colectivo Comquim, y dentro de las cosas que nos planteábamos como colectivo era enseñar la lengua y difundir la lengua. Pero en el camino empezaron a surgir otras cosas también, como la traducción. Y nosotros, siendo un colectivo en esos años de estudiantes de pregrado, encabezados por este educador muy sabio, además, no solo en la lengua, sino que también en la cultura, no sabíamos bien cómo empezar a traducir del español al mapudungún. Sobre todo también en cuanto a las temáticas. Por ejemplo, una vez nos pidieron traducir como un dossier de prevención de drogas del Ministerio del Interior de Chile. O también otros textos de compañeros que querían escribían en español, pero también lo querían comunicar en mapudungún. Y ahí empezamos a pensar cómo era la traducción del español al mapudungún, siendo las dos lenguas vivas, una con más funciones sociales que otras, pero las dos vivas. Y ahí empezamos a hacer un ejercicio palabra por palabra, que era pensar qué decía cada palabra, y lo que decía acá el Chachay, que uno va a la raíz de la palabra, ¿cierto? Como para traducir, uno piensa de dónde viene esa palabra, sobre todo cuando en mi lengua no está esa palabra tal cual. Y ahí, bueno, empezamos todo este camino con distintos trabajos de traducción donde habían personas que sabían más, otras que sabían menos, y era un trabajo de diccionario, revisar palabras, pensar la palabra en mapudungún, y ahí empezamos a armar neologismos, que cuando escuchaba hablar al Chachay pensaba en cómo el neologismo en las lenguas indígenas es una herramienta vital actualmente, y fundamental para poder pensar el mundo actual en la lengua, porque uno de los grandes prejuicios que hay en la traducción del español al mapudungún y de todas las lenguas indígenas es que no hay esta idea de que la lengua indígena es capaz de representar al mundo actual, que era lo que también decía acá Milamñán. Y en ese sentido la traducción tiene un rol súper poderoso, tanto en beneficio de la lengua indígena como también en su retroceso. Cómo la traducción se usa para silenciar una lengua, así como también para potenciarla. Y ahí quería hablarles de algunos casos, por ejemplo, que como bien emblemáticos que había en la traducción del mapudungún en el ámbito editorial. Esto hablando en el ámbito editorial, porque también en otros espacios las experiencias son distintas. Y por ejemplo, este año salió un libro muy, muy importante dentro de la cultura chilena y la cultura mapuche, que es un libro sobre recopilaciones de cantos mapuches que hizo Violeta Parra. Violeta Parra hace muchos años tuvo el interés del canto mapuche, o sea, ella venía de
la región del Biobío, muy cercana a las comunidades mapuches, y ella había escuchado siempre ese canto y tenía la curiosidad por cómo era ese canto. Y ella, bueno, fue tanto al Biobío como a la Araucanía, esas dos regiones, a recopilar cantos. Y ella dice algo muy lindo y como muy representativo de esto que estamos hablando, que cuando empieza a recopilar estos cantos y les habla a las personas que le compartieron, que también era muy difícil que alguien compartiera sus cantos con una persona chilena. O sea, también hay un trabajo grande de la Violeta. Y les leo un pequeño fragmento. Dice: cuando están frente a la cinta de 1/4 de pulgada, Violeta les pide que deje registrados sus nombres, orígenes y el canto, además de indagar entre los propios cantores cuál podría ser el sentido del canto, pues estos son interpretados en mapudungún. Cada vez que el cantor termina el canto, Violeta indaga profundamente interesada y dice: ¿qué dice la palabra? Por ejemplo, cuando entrevista a Carmela Colipe y le pregunta: Carmelita, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra mapuche? Y esto se escucha en las grabaciones de estos cantos donde la Violeta constantemente está preguntando por la palabra. Y bueno, pensándolo como desde la traducción de nuestra lengua, uno parte por esa palabra. Y esa palabra tiene un rol tan importante que hay que tener cuidado en ese sentido. Y bueno, estos cantos estuvieron más de 30 años guardados en la universidad y nadie los tomó en cuenta hasta que a la Violeta se le ocurrió. Y bueno, y ahora están en este libro que no sé si estará en la feria, pero de ahí si alguien quiere hojearlo me lo puede pedir. Bueno, eso por un lado. Bueno, y dentro de lo que les contaba de la experiencia, uno de los libros como más importantes que se publicó en Chile por la editorial Pehuen es el libro de las memorias del lonco Pascual Coña, que lo publica con un misionero capuchino. Y en este libro, bueno, se habla de la vida y costumbres de las comunidades mapuches desde la voz del lonco Pascual Coña. El lonco Pascual Coña era un lonco de las reducciones, o sea, de las comunidades mapuches cuando ya ocurre toda la ocupación militar en el territorio, se reduccionan las comunidades y habían jefes de cada una de esas reducciones. El lonco Pascual Coña es obligado a ser uno de esos loncos y él vive ahí con la comunidad, con los misioneros capuchinos y se relaciona. Y ese libro fue muy icónico dentro de la cultura mapuche porque es de las primeras publicaciones donde se habla de la vida y de la cultura mapuche desde una persona mapuche, pero fue traducido por un misionero. Entonces ahí hay varias cosas que se perdieron y que hoy, por ejemplo, la editorial Pehuen está reeditando ese libro con una traducción por hablantes mapuche y por sabios y también estudiosos. Y les quería leer un pasaje de... Por ejemplo, un compañero de mi colectivo está haciendo esa traducción. Él y mi profesor de mapudungún están retraduciendo este libro que les contaba y él hizo todo un análisis de la traducción que hace el misionero y con la traducción que hacen ellos. Entonces, por ejemplo, en una parte él dice... Dice, parte importante de los recuerdos que demarca Pascual en este pasaje reconstruyen el espacio social en que se sitúa, utilizando estrictos cánones lingüísticos que le son referidos en su discurso y que denotan mapudungún, ya sea desde el piam, aquello que se dice o se cuenta, y también desde el nutram. Este suceso del navío, el suceso que están contando anteriormente, implica dar referencia a un hito fundamental que lo liga al territorio, a la memoria de la comunidad que se mantiene presente y que él se encarga de reproducir. A propósito de este suceso importante para Pascual, Susan Foot recopila lo menos 4 versiones de este mismo hecho que detallan tanto el proceder de los loncos de esa época, el de los capuchinos mediadores, el del presidente de la nación de ese tiempo y del general militar de la reducción. Sin embargo, frente a un escenario de distintas versiones concluirá: cada autor tenía pues sus motivos para reinventar y acomodar la historia a su manera, silenciando lo que no les convenía contar, sin importarles mucho lo que realmente ocurrió.
el análisis que se hace de esa traducción es justamente eso que les leía, que la traducción del misionero deja obviada, deja silenciada muchas cosas que el Lonco Pascual quería dejar a su gente, porque dentro de la cultura mapuche la memoria es algo muy importante y principalmente se ha transmitido oralmente. Y esta era la primera vez que esto se podía dejar por escrito. Entonces acá la traducción era vital, o sea, era muy, muy importante. Y aquí quería un poco reflexionar también lo que decía el Chachay, que cómo vemos esa traducción actualmente, o sea, hacia dónde va a jugar esa traducción. O sea, si nosotros pensamos la traducción como un oficio, como un arte, como un medio, ese medio tiene que partir desde esa reflexión. Y en la lengua mapuche y en las lenguas indígenas va a ser siempre compleja la posición del traductor, porque el traductor va a tener que tener en cuenta todo ese mundo, o sea, no va a ser simplemente transmitir una palabra por otra, sino que va a ser pensar cada palabra desde esa memoria y de lo que esa palabra quiere dejar. Y, por ejemplo, hace un año atrás, 2 años atrás, tuvimos con Georgina la posibilidad de participar en una publicación que hizo el Ministerio de Educación, que se llamaba Con Nuestra Voz, que tenía distintos tomos para las distintas provincias, y dentro de esos habían distintos textos en lenguas indígenas. Esto se hizo como una especie de concurso literario, donde estudiantes y profesores enviaron textos en lenguas indígenas. Y a mí me tocó corregir el tomo del Mapudungun. Y era primera vez, yo creo, que a la gente se le daba la libertad de escribir lo que quisieran, porque no hubo como mucha selección en ese sentido, o sea, habían desde recetas hasta cantos, hasta cuentos, poemas, y fue bien diverso. Y la corrección, yo por lo menos no quise interferir mucho el texto, o sea, decidí no hacerlo, porque era la primera vez que ellos podían publicar lo que querían publicar y había como una incomodidad con el corregir la traducción que ellos mismos habían hecho. En el caso, por ejemplo, no sé si la lengua wichí, que los profesores no querían simplemente traducirlo al español porque lo iban a usar en la lengua, no era necesario traducirlo al español. Pero el mapudungun sí, porque no tiene quizás el mismo grado de vitalidad en ese sentido. Y ahí, bueno, ahí vemos como otra función de la traducción, como la traducción también pasa a entregar una voz nueva, tanto para el hablante como para el no hablante. ¿Y qué más les iba a contar? Bueno, un detalle que se me pasaba era, en el campo editorial la traducción surge además desde la poesía. Eso es bien particular e importante de tener en cuenta, que tanto en Chile como en Argentina, primero en Chile, posteriormente en Argentina, la traducción bilingüe editorial empieza con la poesía. O sea, hay un movimiento fuerte de poetas mapuches que buscaban también reivindicar la lengua, y al momento en que pudieron publicar lo hicieron de manera bilingüe. Y eso es el trabajo que se ha ido sosteniendo ahora. Por ejemplo, la editorial Pehuen, que es como una de las editoriales que más trabajo ha tenido en publicaciones bilingües, ellos tienen una política de traducir, o sea, de publicar de manera bilingüe, o sea, en español y en mapudungun. Y han ido también corrigiendo esa forma de trabajar editorialmente, porque necesitan gente que sepa traducir. Porque una cosa es que uno sepa la lengua y otra cosa también es saber traducir, saber interpretar lo que la persona está plasmando en sus letras. Y ahí, a modo de anécdota, como para cerrar, el año pasado nos tocó asistir a un encuentro en Bariloche, donde fueron poetas y distintos personajes del mundo mapuche artístico y cultural. Y yo fui con un compañero de mi colectivo y tuvimos el privilegio de encontrarnos con una de nuestras poetas favoritas mapuche, que no habíamos tenido el placer de conocerla en persona. Y lo primero que le decimos es que nos había gustado mucho el poema en mapudungun. Ella había publicado tanto en español como en mapudungun. Ella no es hablante de mapudungun, entonces le pidió a otra persona que los tradujera. Y en esa traducción medio que se hizo otro poema. O sea, estaba el poema en español, pero también estaba el poema en mapudungun, que eran distintos.
Y nosotros le comentamos eso, que habíamos leído sus poemas en mapudungún, que estaba súper buena la versión en mapudungún, porque muchas veces pasa que la traducción queda media forzada y como que del español al mapudungún no queda tan bien. Y ella nos dice, con una expresión muy chilena, nos dice, ¡oh! se toma las manos y nos grita y nos dice, nunca nadie me había dicho esto, o sea, siempre me preguntan por qué lo traduje al mapudungún si nadie lo lee en mapudungún. Y nosotros le dijimos, bueno, nosotros lo leímos y nos encantó. Y además nos sirvió mucho como ejercicio. Nosotros hacemos eso el ejercicio de ver las traducciones como para ir aprendiendo también. Nada, fue divertido, además la estábamos recién conociendo y fue lindo poder también decirle que gracias por su trabajo, por haber decidido traducir sus poemas. Y para cerrar también les cuento hay una editorial que se llama Ediciones Comunidades de Historia Mapuche. Son principalmente trabajos académicos, investigaciones, y el año pasado publicaron el segundo libro y hay un artículo que está completo en mapudungún, que la persona que lo hizo es hablante de mapudungún y él escribió en mapudungún y después hizo la traducción al español, que eso también es algo súper difícil y algo que se ve poco, generalmente se escribe en español y se pasa después al mapudungún. Y en este caso, él escribe en mapudungún y después en español y pone una nota al comienzo del texto que dice: este escrito fue en primera instancia desarrollado en mapudungún. Puse en primer lugar en ejercicio mi pensamiento mapuche. Quise experimentar de cómo resultaría un escrito en donde antepusiera mi pensamiento mapuche. Al concluir el escrito pensé y reflexioné y entonces traduje al castellano. Por ello, si encuentras el presente escrito algo extraño, es porque no fue pensado desde el español. Y claro, cuando uno lee el artículo en español se da cuenta que hay cosas como que no calzan tanto. Y justamente eso pasa al revés. Cuando uno traduce del mapudungún al español, la versión en español siempre queda como un poco coja. Y acá fue muy interesante el ejercicio porque, claro, él está además hablando de un tema, de una investigación, el artículo se trata sobre epistemología mapuche, se llama Del por qué y cómo fueron violentados y sobrepasados los mapuches en su pensamiento y espiritualidad. O sea, además el tema es como bien fuerte y además tiene toda esta carga de la traducción. Y bueno, para cerrar quería leerles eso y la idea era como hacer como una panorámica. Hay varias experiencias y es como difícil como sintetizarlas todas, pero mi propósito era que quedara esta idea, ¿no? Que la traducción a las lenguas indígenas, del español a las lenguas indígenas y viceversa, es un tema complejo. Y está bueno que lo pensemos desde la traducción, sobre todo desde el espacio donde ustedes están, que la traducción acá tiene un poder, un rol de poder muy fuerte, con el que hay que tener mucho cuidado. Y nada, pensar eso, que las lenguas indígenas tienen todo el poder para representar el mundo actual y sacarnos un poco ese prejuicio que muchos tuvimos y tenemos y a veces cuesta desprenderse de eso. Pueden habilitar. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo quiero preguntar, perdón, hola. Hola. Sí, yo te quiero preguntar el nombre del último libro. ¿Hola? Sí, te quiero preguntar el nombre del libro, porque del último libro ese que tenés en la mano. Sí. Porque yo tuve la suerte. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Yo tuve la suerte de relacionarme, parece increíble lo que es el destino, pero tuve la suerte de relacionarme con compañeros tuyos chilenos en la Embajada de Chile. Bien. Y enseñarles inglés, completamente distinto, pero ahora cuando yo les escriba, ellos ahora están en Chile, en Santiago, pero cuando yo les escriba, les voy a comentar esto sobre ti y por eso quería saber
el título del libro, por favor. Bueno, el título del libro es Violencias coloniales en Gualmapu y es de Ediciones Comunidad de Historia Mapuche. Violencias coloniales en Gualmapu. Se los paso después si... Ediciones Comunidad de Historia Mapuche tiene una página donde el primer libro está disponible en PDF, este es el segundo, y una vez que vendan todas las copias que tienen, lo liberan el libro. Pero está el primero y es, te digo. ¿Se conseguirá acá? No, acá es difícil que se consiga. Por eso les decía que el primer libro está en PDF. Y no tengo la página acá, pero si lo buscan por Comunidad de Historia Mapuche les va a salir porque es la única comunidad de historia mapuche. En el Facebook, si lo buscan así, está... Muchas gracias. Quería comentar que dijiste tantos asuntos sobre teoría de la traducción. Hoy los traductólogos estamos cansados de la teoría de la traducción, estamos repitiendo siempre las mismas cosas, extranjerización, domesticación, y pareciera que las lenguas occidentales no están aportando más a la traductología como reflexión sobre la teoría de la traducción. Y mencionaste ahí traducción directa, traducción indirecta, autotraducción, análisis de traducción, crítica de traducción, la traducción como herramienta de poder. Y claro, ustedes me hicieron pensar en cómo no estamos mirando estas lenguas nuestras, que también son nuestras, las lenguas que ustedes hablan, porque son lenguas que tienen mucha riqueza y que nos aportan mucho precisamente en ese otro ámbito de la traducción que estamos como ansiosos de buscar hoy los traductólogos y los historiadores de la traducción. Muchísimas gracias por los aportes. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, damos por una más por ahí. Quizás así un comentario. Siendo ambos hablantes, estaba pensando qué de la lengua originaria, digamos, calificarían como tesoro para traer al español y qué del español ven como absolutamente necesario volcar en lengua originaria. Bueno, la diferencia entre el español, por lo menos con el runasimi, nosotros tenemos la forma de la escritura es en justa posición, es decir, tras para adelante. A veces se hace complicado con el tema de la lengua castellana, en la forma, la estructura, los conceptos, pero evidentemente en nuestra cultura se ha encontrado la posibilidad de poder transcribir todo. Además, el runasimi no tiene ninguna palabra de préstamos de ninguna otra lengua. Lo que hemos tratado, lo que han tratado los mayores en estos 40 años de estudio, es recuperar todo lo que se ha perdido y limpiar todo lo que se mezcló, que el hablante por ahí habla el quechuañol, mezclado con el castellano. Entonces, de hecho, nosotros ya tenemos material, diccionarios actualizados técnica y científicamente. Eso es la diferencia. Pero para los hablantes, para nosotros, por ahí es más fácil, teniendo el estudio en la lengua castellana, es más fácil entender ambas lenguas. Para el hablante que no estudió la lengua castellana se le hace difícil, pero a través de nuestras traducciones, en las transcripciones, va a poder recuperar. Sí, respondo breve. Preguntabas por riqueza de la lengua indígena. En el caso del mapudungún, yo creo que la gran riqueza que tiene hoy en día y que es una de las razones por las que sigue viva y sigue vigente,
es la tradición oral que carga la lengua. Dentro del mapudungun hay muchas formas discursivas, orales, para transmitir conocimiento, por medio de, como mismo decía acá, les contaba de la Violeta, de los cantos, de cuentos, y dentro de la lengua tiene mecanismos para transmitir distintos conocimientos. Que acá en Argentina, una de las investigadoras que más ha trabajado eso, que ella denomina como arte verbal mapuche, que son todos estos cantos, cuentos que no son escritos, son orales. Y esos cantos, o sea, esos recursos se siguen manteniendo hasta el día de hoy. O sea, hoy día, por ejemplo, se está intentando que la lengua se siga transmitiendo por medio de esas herramientas, a través de inmersión lingüística y otras experiencias, pero o sea, si yo pienso en riqueza, yo creo que eso es como lo más fuerte que tiene el mapudungun y que yo creo que también otras lenguas indígenas. Bueno, hacemos la última pregunta. Sí, yo le quería preguntar al señor si actualmente, yo soy traductora pública, quería saber si actualmente la persona que quiere estudiar traducción en Bolivia, ¿cómo lo hace? Si hay una carrera, si hay universidad, porque desconozco, quisiera saber. Bueno, los estudios en la lengua, en la carrera lingüística, son 6 años para recuperar la lengua y 2 años más para traductorado. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, les agradecemos a los oradores, a Carmelo y a Simona, y damos por cerrada la mesa. Muchas gracias.